¿Qué define la identidad de los pueblos indígenas? Una pregunta corta que guarda una complejidad que nos invita a hablar sobre ancestralidad, pluriculturalidad, multilingüismo, colonialismo, entre muchos otros aspectos relevantes en la identidad de los pueblos originarios. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con la antropóloga, historiadora y activista María Jacinta Chon, quien ha trabajado las identidades de los pueblos indígenas desde distintas aproximaciones como textiles, la indumentaria maya, gastronomía e investigación social, además de haber publicado recientemente su libro Entre la exotización y el mayámetro, dinámicas contemporáneas del colonialismo. Tikulu jung ni malek rutsili bachi junal, tikulu jung ni malek kikoteon chukapa iku chupan di ipe chupan di kohlen. Hola a todas, a todos y a todes. Estamos una vez más trayendo el corazón de la palabra, trayendo el corazón también de grandes abuelas, de grandes abuelos. Bueno, esta es una conversación más que todo en el que podemos hacernos seguramente varias reflexiones, y son invitaciones para que toda la audiencia podamos ir aprendiendo a través también de la palabra de María Jacinta Chon, mujer maya quiché de Chichicastenango, y que es una gran alegría y un gran honor tenerte por acá, María Jacinta. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Sí, también muchas gracias por la invitación. La verdad es que a veces dialogar es algo que hacemos como muy íntimo, pero luego también el impacto que tiene el diálogo con otras personas, quizás las generaciones más nuevas. Yo veo con mi hijo de 13 años que es fan de los podcasts y entonces dije, ¡ay, qué bien! Sí, hay que participar. Sí. Bueno, Guatemala es un país bastante diverso. Es un país bastante rico en cuanto a todo lo cultural, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen los nombramientos? ¿De dónde viene por ejemplo, yo justamente te presentaba como Maya Quiché? Yo ahora también me identifico y me autonombro como Maya Cachiquel, porque siento que es lo que me da una identidad. Pero ¿de dónde viene ese nombramiento? Bueno, yo creo que los pueblos se han autonombrado permanentemente, ¿no? Por alguna razón, la identidad hace la identificación, digamos, es lo que hace a un colectivo. Creo que eso es muy, digamos, muy humano, históricamente ha sido así. Pero luego, digamos, también las historias modernas, o a partir del siglo XVI principalmente, es que, digamos, hay una nueva reconfiguración en el mundo, ¿no? Y es que Europa, principalmente España, invade, ¿no?, este continente americano, y en su lógica de explotación de recursos naturales, de lo que pudieran, principalmente oro, plata y demás, es que también incluyen al continente africano en esta dinámica, ¿no? Y se marca totalmente una nueva era, digamos, en toda la historia humana. Y a partir de esto creo que todavía lo vivimos, digamos, esos rezagos de masacres, de genocidio, digamos, de subestimación del otro, ¿no? Que termina, digamos, en una América empobrecida, saqueada, explotada, uh-huh, en latinoamericanos que son descendientes africanos, entonces, y también en estos mestizajes, ¿no? Y yo creo que estas redefiniciones históricas, y luego con las repúblicas y demás, y luego, pues en el caso guatemalteco, la guerra interna, van redefiniendo de alguna manera estas subestimaciones respecto a la identidad. Y entonces a partir de eso es que nacen los movimientos étnicos que buscan de alguna manera una positivación, una consideración más positiva a nivel colectivo y de autopercepción también frente al otro,
para definirse como, pues, en relación a esa historia, ¿no? Entonces, en el caso de lo maya, pues realmente nadie sabe cómo se autodefinirían, por ejemplo, los pueblos que existieron acá hace 2000, 3000 años, pues. Las denominaciones que se tienen, pues de alguna manera son como denominaciones desde las ciencias sociales, desde la arqueología, la etnología, y que van adquiriendo como un poder político, una fuerza política, y entonces es lo que determina, por ejemplo, sí sabemos, y es un hecho de que los pueblos indígenas en Guatemala de ahora, pues sí, tienen una relación directa con los pueblos que existieron hace 2000 años, ¿no? ¿Cómo se llamarían? No lo sabemos, pero el hecho de llamarse mayas ahora hace la relación con esa ascendencia, con esa genealogía de los pobladores, pues, históricos de estos pueblos, ¿no? Quizás es como, digamos, como vamos asumiendo el término, ¿no? Y nuestras lógicas justo en esas dinámicas frente a las violencias, frente al racismo, frente a la explotación, que le van dando también contenido a esos conceptos étnicos, ¿no? En este caso es maya, y nuestro concepto histórico pues sería quiché, tzutujil, aunque ahí sigo teniendo una duda. Yo, por ejemplo, bueno, sí, los quechis, ¿no? Pero ellos no se autoidentifican como quechis, ellos se autoidentifican como ralachoch, que es hijos de la tierra, y dicen que el quechí es su idioma. Entonces, por ejemplo, ahí si fue un error o sea, en los acuerdos de paz. Entonces tú vas a ver en el libro que hay toda una reflexión sobre los acuerdos de paz, quién le dio contenido y demás, porque, digamos, siempre hay preguntas sueltas, ¿no? ¿Por qué llamarlos quechis? ¿Quién no supo, quién no entendió, quién no comprendió que su autodefinición de pueblo sería ralachoch y no quechí como idioma, ¿no? Entonces, pero también van con estas dinámicas de poder económico, político, y en los que también se inserta la academia, ¿no? Donde dice, bueno, nos basamos en los estudios etnolingüísticos. Entonces ahí había razón, sí, bueno, son quechis, y no en algo más que viniera de los pueblos, de su autoidentificación. Entonces el libro lo que hace es como una reflexión respecto a que el contenido muchas veces pues se viene desde la academia y no desde las bases, que de una u otra manera es un mundo que la academia, que siempre desde la autoridad no consigue, digamos, comprender tal cual. Entonces la invitación dentro del libro es, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a darle contenido? Y pues si tenemos que cuestionar, lo hacemos, ¿no? Claro. Lo que también critica es que nuestra percepción, nuestro posicionamiento, pues siempre viene también desde el proceso civilizatorio, es decir, que para decir yo o proponer yo esto, pues ya tengo que volverme antropólogo, arqueólogo o demás, ¿no? Y que de alguna manera en medio de estas luchas, si tú quieres vivir de académico, pues terminas como también diciendo lo que la academia va a tener que aceptar para tú poder también ser parte de ese mundo. Entonces ahí es que entra como nuestro compromiso político, decir, bueno, ¿voy a trabajar para el pueblo o quiero ser reconocido dentro de la academia? Entonces, bueno, ahí vendrá pues el ego y muchísimas más, y sobrevivencia seguramente, ¿no? Entonces sí, es siempre muy complejo hablar para mí de digamos, de estas denominaciones de identidad, porque, digamos, no, o sea, solo parece tan simple como, es una cuestión de identidad, pero va inserto y en relación con lo histórico, con lo económico, con lo político, con toda esta fuerza del poder racializador y racista, ¿no? Yo tuve una reflexión también en cómo quería nombrar mi segundo disco. Yo decía, ¿será que otras personas se pueden identificar con mujer indígena, como el concepto indígena? ¿O sería mejor hablarlo como desde cachiquel, o sea, mujer cachiquel, algo así, ¿no? Y la reflexión final que tuvimos con mi amiga, que de hecho es Marilyn Boror, decíamos, bueno, en este momento es así como te sentís. Y quién sabe que más adelante pueda ser que esta terminología que has adoptado como parte de tu identidad pueda cambiar, pero en este momento es así como te identificas. Y es así como estás haciendo de alguna manera una defensa
auténtica, ¿sí? De pronto, de tu lucha por tus derechos, por tu voz, por tus raíces. Pero me parece muy interesante esto, María Jacinta, y te lo quería compartir precisamente por ese nombramiento que ya lo decías. Entonces, muchos de estos nombramientos dentro de estas diversidades vienen desde la academia. Muchas de estas conceptualizaciones y estos nombramientos han venido únicamente desde académicos y académicas mayas, o sea, de los pueblos originarios, o si ha venido también desde un estado, de alguna manera para homogenizar también el territorio en el que cohabitamos. Bueno, yo creo que, dependiendo, ¿no?, el momento de la historia en la que tú veas las autodenominaciones y las denominaciones a los otros, ¿no? Como tú decías respecto a tu disco, ¿no? En este momento tú te sientes mujer indígena y aquí en este momento estás. Seguramente una generación próxima te va a decir, no, estabas mal, es otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo creo que tiene mucho que ver en el momento en el que hay una definición, porque mucha gente piensa, bueno, es que la academia es neutra. No es neutra. Es decir, la instauración del método científico trae consigo, digamos, toda una carga política, una carga económica, una carga de diferenciación, de estratificación, de jerarquización de las sociedades y los sujetos dentro de las sociedades. O sea, en el siglo XVI tú vas a ver a un Da Vinci hacer de todo, o sea, desde armamento militar, poesía, pintura, incluso, pues, muchísimas cosas más, que luego ya 2 siglos después vas a ver a sujetos haciendo solo una cosa. Y si vemos la ciencia ahora, yo tengo una amiga, Nancy, muy buena oftalmóloga, ella es especialista de la especialidad de algo que tenía que ver con la retina, me dijo. Entonces, o sea, al final es que el mundo se ha ido por esas lógicas, ¿no? Por la especialización, porque así lo requiere la propuesta desde Bacon, que dice, torturar a la naturaleza hasta que nos diga su verdad, ¿no? Entonces, nos cuente sus secretos. Y, toda la historia se ha ido a partir de esto, de especializarse en encontrar y sacar lo último de lo que se propone hacer, ¿no? Y ahorita estamos en la era de la ¿cómo se llama esto? La inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, si vemos la historia de esto tan inmediato que tenemos, diríamos que empezó pues con un sueño, con novelas de ficción. Entonces, yo siento que, la academia nunca es inocente, nunca es imparcial, porque principalmente, en lugares donde se pueden buscar recursos, ¿no? En este caso, medicina, la farmacéutica, tecnología, industria, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero en el caso nuestro, cómo terminamos haciendo las denominaciones o cómo unos acuerdos de paz redefinen, a una sociedad entera. Es decir, y eso me encanta, por ejemplo, de un libro que saca Avanxo, si no estoy mal, de Giovanni Batz, que se llama La Cuarta Invasión. Recientemente. Sí. Pero lo que me parece más fenomenal del libro, es que ellos redefinen la temporalidad de la historia desde los ojos, desde la experiencia de los Ixiles, de Cotzal, o de Chajul, del área Ixil, un municipio, no me acuerdo justo ahora. Pero, ellos hablan de una primera invasión, que es la llegada de los españoles, ¿verdad? Y cómo se redefine otra vez una nueva llegada de sujetos en 1959. O sea, para ellos, 1944 no tuvo un impacto en sus vidas, pero 1959 sí, porque es cuando se hacen concesiones del territorio Ixil para la siembra de café, la explotación del café. Entonces, tuvo un impacto en la vida de estos sujetos, ¿no?, indígenas. Luego, la tercera invasión que ellos denominan es 1980, con el genocidio, ¿no?, desde el Estado, ¿verdad? Y la llegada de los antropólogos extranjeros, ¿no? O sea,
para uno es impactante leerlo porque dice, bueno, pero llegaron los antropólogos, pero para ellos fue justo un tercer momento de extractivismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te pones a pensar, claro, es que para ellos era esto. Entonces te van narrando dentro del libro que, o sea, ellos no querían, por ejemplo, acompañar al antropólogo X, que llevaba un permiso del gobierno, ¿no?, para hacer una exploración desde el área de Ixil hasta parte de México, ¿no? Pero por órdenes del presidente, a un grupo de indígenas les obligan a cargar al antropólogo para pasar por esos senderos que ellos no querían, y llevarlo hasta México, aparte de, pues, de las cosas que el tipo llevaba, ¿no? Y la cuarta invasión, pues justo es estos megaproyectos, ¿no? Entonces, a mí me parece súper válido esto porque es una academia diferente, de alguna manera. Pero si vemos, digamos, todo lo que se ha producido dentro de las lógicas de la academia, o sea, está más preocupada por cumplir con el gremio que por, digamos, visibilizar circunstancias dentro de las realidades o cotidianidades de pueblos indígenas, ¿no? Y obviamente también es que creo que las generaciones van abriendo brechas. Entonces, en los años, no sé, 70, 80, no podrías tal vez encontrarte con un antropólogo que se niegue, digamos, a esa verdad que se imponía. Era más entrar como estrategia dentro de esos espacios. Tal vez sea solo esperanza mía que haya sido así. Pero creo que ahora, digamos, hay como mayores probabilidades de ir cuestionando las intenciones por detrás de esta academia, ¿no? Y luego también ves en 1920, con toda la entrada de los antropólogos norteamericanos, o sea, lo que hacen es como registrar la vida de los pueblos indígenas, una tinaja, un plato, y pues la industria lo aprovecha y lo primero que te venden en plástico es una tinaja de plástico. Entonces, creo que hay como varios momentos también en esa academia, y quizás en Guatemala, o sea, estos espacios que llamamos académicos, o sea, yo, no sé, hace pocos meses, tal vez después del libro, es que me puse a pensarlo y digo, bueno, es que los espacios donde se hace academia, o donde se hace el intento de hacer academia en Guatemala, tú ves y los indígenas figuran como cuota no políticamente correcto. O sea, vas a todos los espacios y no vas a encontrarte con sujetos, ni hombres ni mujeres indígenas, haciendo investigación con un salario, con honorarios que sostengan esto. La mayoría de los otros sobreviven haciendo consultorías o teniendo negocios o yo no sé, algo que te diga, bueno, no vivo exactamente de hacer academia, ¿no? Yo creo que ese es mi caso. Yo siento que hay muchas complejidades dentro de esto. Entonces, yo honestamente, quizás cuando era más joven decía, bueno, tal fulano se metió a decir esto porque pues ya lo dijo, pero ahora, digamos, yo madurando, digo, bueno, ese era lo que tenía en ese momento. O sea, esos eran los recursos y pues hicieron sus luchas para mostrar algo, para decir algo. María Jacinta, que te quería comentar que escuchándote, me había hecho pensar y reflexionar sobre el tema de la academia y de cómo muchas veces a las estudiantes y los estudiantes van siendo moldeados de acuerdo también a las propuestas de investigación o terminologías eurocéntricas. Entonces pensaba yo en que obviamente la educación en Guatemala es un derecho, pero que no está garantizado para toda la gente. Exacto. Entonces, para las personas mayas que han llegado hasta la universidad, quienes han comenzado o que han realizado diferentes estudios investigativos también de acuerdo a la identidad misma, muchas veces trabajan de pronto con un enfoque ya eurocéntrico, porque eso es prácticamente de la forma en la que vinieron siendo moldeados. Eso de alguna manera, ¿cómo sería allí, María Jacinta? Porque se puede entonces generar alguna investigación, pero con una mirada desde afuera, sin tener, o sea, ¿se cae en eso entonces? Bueno, yo creo que desde dos puntos esta lógica eurocentrista que está en estrecha relación con los procesos civilizatorios, ¿no? Y obviamente, entonces quizás, sí, bueno, vamos a verlo desde estos dos puntos, ¿no? Primero,
¿A qué respondes cuando tú entras, digamos, dentro del proceso de educación formal, ¿verdad? Ha cambiado mucho, digamos, el currículum, pero el sentido no. Es decir, tú vas a la escuela para volverte menos indígena. Ese ha sido, digamos, un punto primordial en el que el Estado ha tenido absoluta responsabilidad, ¿no? Uh-huh. En nuestros tiempos es porque, bueno, tú, si te escuchaban hablar, bueno, en mis tiempos al menos, me escuchaban hablar en quiché, o sea, nos daban reglazos en la punta de los dedos, ¿no? Ahora se supone que ya dan quiché, ya dan Tsujil, ya dan Cachiquiel, pero finalmente no hay personas que hablen el quiché o el Tsujil, o sea, es la secretaria bilingüe la que está dando eso, la maestra que no habla el idioma. Exactamente. Y entonces, digamos, ves y siempre está ahí presente el proceso que en algún momento, digamos, no me acuerdo ahorita del autor, pero que llamaba como desindianización, o sea, cómo te hacían menos indígena. Y muchos de los, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, que yo, o sea, voy viendo cómo ha mejorado, empeorado o sigue igual, en el colegio de él, la que les daba quiché era una maestra bilingüe, que era indígena, pero, digamos, eran unos errores garrafales según la Academia de Lenguas Mayas. Y entonces ya yo protesté y les dije a la maestra, bueno, ¿aquí qué está pasando? O sea, entonces no les den. Y mi hijo perdiendo y él hablando quiché. Claro. Entonces, era una contradicción, ¿no? Menos mal, pues la maestra en ese momento, la directora, pues realmente contrató luego un maestro de educación bilingüe intercultural y puedo decir que mi hijo salió de sexto, pues escribiendo muy bien y leyendo muy bien el quiché, ¿no? Uh-huh. Pero no es una situación general, ¿no? Veo ahora con un amigo que tengo, un niño chiquito y su hijo, más bien una amiga, su hijo, estudia en una escuela pública y el quiché que les dan es memorícese un listado de 20 uh-huh. palabras. Y está mal escrito, está mal dicho, está mal todo, ¿no? Entonces, al final, nada ha cambiado. Eso es primaria, vas al básico, es un poder lo que te enseñan. O sea, al final es una educación militar, ¿no? En las escuelas públicas. O sea, tú no tienes que hacer, no se permite, sí se permite, ¿no? Uh-huh. Luego vas a, ¿cómo se llama esto? A la universidad. Y lo primero que te tienen que decir es que tú tienes que aprender que tu maestro ya no es el profe o la profe, es el licenciado o la licenciada. Uh-huh. Y en ese momento, digamos, se va determinando una jerarquía de poder, de diferenciación, de otrización, de también una jerarquía de clase, ¿no? Y luego el poder que se ejerce, ¿no? Mi cuñada tuvo una experiencia espantosa en una universidad privada donde pues la maestra simplemente quería demostrarle que ella tenía que ser obediente y decir que no sabía. Ella protestó y perdió un año, más bien la dejó con la tesis. O sea, fue una cosa donde uno termina diciendo, bueno, esto es poder y esto es la academia en acción, uh-huh. ¿no? Entonces, y bueno, también esta tortura a lo que somete, creo que en ciencias sociales es un poco diferente, pero, por ejemplo, en la universidad pública, en la San Carlos, uh-huh. ¿no? Medicina, ingenierías, arquitectura, agronomía. O sea, primero está atravesado por un elemento patriarcal, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo es que se llama eso? Bautizo, creo que le llaman la cosa. Al inicio, sí. Luego va el ingeniero, el licenciado, el doctor, lo que sea. O sea, lo que tiene que demostrar es su superioridad uh-huh. y es hacerle saber al alumno que es tonto y que no entiende, porque siempre va a sacar las peores notas o se tiene que esforzar sobrehumanamente para lograr una nota y ganar. O sea, es una tortura psicológica, es una tortura. Entonces, en sí, nuestra academia se va fundando bajo estas lógicas de poder, de deshumanización, de otrización, de clase, donde finalmente, o sea, la academia que va a estudiar en Guatemala es a los indígenas o a los pobres. Uh-huh. O sea, más allá no hay otro sujeto de estudio. Bueno, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que hay que estudiar en este país? Pues estudiemos a los indígenas. Es que son heterogéneos, es que son pobres, es que son ignorantes, es que son del área rural. Pero como objetos. Como sujetos de estudio, ¿no? Y entonces era lo que yo proponía. Bueno, entonces cuando, por ejemplo, los investigadores que no son indígenas van a estudiar a los sujetos no indígenas en este país. ¿Cuándo uh-huh. se va a problematizar
a lo ladino, la heterogeneidad de lo ladino, porque no, o sea, hay diferenciaciones de clase, diferenciaciones de lugar situado, hay ladinos rurales, pero ya solo el hecho de decir, bueno, estudiamos, no, es que yo no soy ladino, es que yo me identifico como mestiza, ¿no? Porque ya, entonces al final hay una fase negacionista en todo esto y que hace que siempre exista una negación y como que sea el bando de los ladino-mestizos y la diversidad de los pueblos, porque al menos eso ya se reconoció. Pero creo que digamos que el sentido de lo académico siempre va a estar atravesado por esto, por el racismo, por el poder económico, por el poder político, por la idea de lo blanco, aún y llamándose de colonial, ¿no? Porque ahora cabal estaba leyendo yo a este autor que se llama Arturo Escobar, donde pues él entró esta línea de una nueva visión, digamos, sobre los procesos de pueblos indígenas y que él llama ontologías políticas junto con otros sujetos ahí. Digamos, él decía, bueno, es que la academia y los movimientos sociales y las luchas sociales se complementan. Yo digo que no, o sea, las luchas sociales no necesitan de la academia. La academia sí necesita de esas luchas sociales porque las estudia, pero miremos aquí a la resistencia antiminera, a la resistencia anti-hidroeléctrica. O sea, no pasaron primero por académicos para existir, pero sí, los procesos de académicos tienen que tener a alguien a quien estudiar. Entonces, no es verdad que la academia y las luchas sociales se complementen. O sea, una estudia a la otra existe porque hay desigualdad, ¿no? Sí, sí. Quisiera hacerle la pregunta, o qué se nos viene a la mente a toda la audiencia cuando pensamos en el metro, o sea, literalmente en el metro, en este utensilio, ¿para qué sirve, no? O sea, para medir. Y mencionaste una palabra que es precisamente una palabra que nombra tu libro, el mayámetro. Y para todas las personas quienes no han leído de momento tu libro, pero que hacemos la invitación, por supuesto, para poder leerlo, ¿qué es el mayámetro? Entonces, María Jacinta. Bueno, creo que se propone como un concepto sarcástico, pero básicamente lo que yo quiero decir con mayámetro es esos momentos en los que, primero para mí, lo que te decía, ¿no? Lo maya es una palabra que define, digamos, una relación de proceso más que una denominación histórica, ¿no? Es decir, lo que te decía, o sea, no sabemos cómo se llamaban realmente los antiguos, ¿no? Que estuvieron acá. Lo cierto es que a nosotros no, así como aparecimos espontáneamente en la historia, por lo tanto, tenemos una relación directa con estos sujetos que vienen existiendo y ocupando el territorio desde hace miles de años. O sea, eso es una verdad, que le guste a quien le guste o no le guste, pues eso es, no aparecimos espontáneamente, ¿no? Pero luego también la denominación maya empieza a adquirir unos matices específicos en los años 80, incluso creo que en algunos documentos previos, pero sin mayor sentido político. Pero, digamos, se recupera para demostrar como esa relación dentro del imaginario, ¿no? Pero luego también resulta que este proceso civilizatorio, ¿no? De que nos dice, bueno, la academia es la que logra llegar a la verdad. Muchos de nuestros hermanos mayas pues se volvieron dentro de esas lógicas de formación académica, ¿no? Y para mí el mayámetro es una ironía entre nuestras contradicciones, ¿no? Entre nuestras contradicciones de decir, bueno, lo vamos a hacer muy realista, lo vamos a hacer muy real, ¿no? Entonces terminamos hablando de dioses, aceptando que somos politeístas en lógicas relativistas, pero entonces tú vas a un espacio y dices, bueno, ¿y dónde están los dioses? No hay dioses. O sea, todo es una invención de esta visión del otro, y que si tú no tienes, digamos, como tu autoestima bastante definida o tu acercamiento, tu relación con ese mundo indígena, tú dices, bueno, el dios del agua también, ¿no? El dios del fuego. Lo replicas. Lo replicas porque entonces ahí quizás también responde o hace relación con esto que tú preguntabas. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes o los hombres jóvenes indígenas en las áreas urbanas? Yo creo que mayas indígenas es una autodefinición y tú puedes decirte como tú te quieres decir, pero yo sí creo que hay situaciones en las que tú tienes que aprender
a vivir y conocer historia, relación con tus ancestros, con tu... O sea, no importa que hayas crecido aquí, o sea, si tú... Y hay una cosa que para mí sí es primordial, que no puedes perder, y es el idioma. Si tú te crees incapaz de aprender el idioma, mucha gente dice, bueno, yo no lo aprendí, es que yo crecí en la capital, pero lo puedes reaprender. Es que no puedo. Pero es que si aprendiste inglés, si aprendiste francés, sí, pero es que el idioma indígena no es mi cotidianidad, pero tampoco lo es el inglés y el francés, y sí lo logramos aprender. Entonces, al final, para mí, digamos, el mayámetro tiene una relación directa con los procesos de racialización. ¿Y qué son los procesos de racialización? Son estos momentos donde tú, digamos, no solo tú, sino la sociedad y todo lo que se vive históricamente, te dice que tú, o sea, que todo esto indígena o todo esto es lo otro, entonces no hay que ir para allá. Entonces uno automáticamente se condiciona para definir que eso no también es como, no está bien, o si vuelvo también. Entonces como que también es una negación para decir, bueno, yo soy menos, ¿no? O sea, yo soy menos indígena, yo soy menos morena, yo soy menos, y al final, pero yo soy maya, ¿no? Entonces, son cuestiones muy sutiles, muy cotidianas, pero que si tú las ves políticamente, dices, bueno, sí, o sea, hace parte de cómo ese racismo deja de ser dicotómico, es decir, no es la víctima y el victimario, sino es un proceso que atraviesa generaciones, atraviesa comida, atraviesa vestimenta, atraviesa religión, atraviesa muchísimo más, ¿no? Ahora que te estamos escuchando, me llevaba el término del mayámetro hacia las comunidades, hacia mi pueblo específicamente. Yo soy de Comalapa, de Chixot, y es un pueblo cachiquel, pero habemos de pronto una generación que es mi generación o unas generaciones un poquito antes a la mía, que ya somos quienes nos definimos como, soy maya, soy cachiquel, pero le preguntamos a una de la generación de mi mamá o de la generación de nuestras abuelas, ¿cómo se definirían ellas? Y ellas, o sea, ellas saben desde su sentir, desde su pensar, su cosmogonía, su cosmovisión y lo que reproducen ahí, desde su espiritualidad también, pero muchas veces no tienen una autodenominación. O sea, ellas no son. ¿De dónde viene entonces ese mayámetro? ¿Quiénes reproducen ese mayámetro? Se ha reproducido el mayámetro desde los espacios desde los espacios ladinos, por ejemplo, o se reproducen también desde los espacios de los pueblos indígenas. ¿Cómo se ve eso? Justamente porque, por ejemplo, si agarramos el ejemplo bastante cercano, el de la publicación de Facebook, pues hay muchas personas indígenas escribiendo ahí y dando su punto de vista, ¿no? Personalmente también me ha pasado a mí, que me dicen, no puedes utilizar botas porque tenés que utilizar sandalias, ¿no? Y es gente indígena. Y muchas veces son hombres los que me escriben, pero los hombres no están utilizando tampoco su traje. Y por otro lado también tengo comentarios, o podemos ver comentarios de personas que no son indígenas, pero que también vienen y tienen este estereotipo de alguna manera, como de esto es lo que tenés que ser porque esto es lo que te define como maya, ¿no? Entonces, ¿de dónde crees tú que puede venir más esto? ¿Puede venir de ambos lados o solamente de uno? Bueno, fíjate que en verdad en la aplicación creo que viene de muchísimos más lados, ¿no? Porque, bueno, primero una cuestión que quizás se me olvidó mencionar en todo esto es que, por ejemplo, lo que tú dices, cabal, mi mamá, por ejemplo, también se definió como maya al final de su vida, digamos, ¿verdad? Pero yo siento que, o sea, yo
yo soy parte de esa generación en la que sí decidió si se llamaba o no se llamaba maya, en el 96, por ejemplo, que cuando se firman los acuerdos de paz, o sea, que era yo, pues una mujer quiché, una mujer indígena, y entonces, pero también esta definición de decir que en Guatemala habían 4 pueblos, ¿no? O sea, yo digo, primero, dicen, bueno, así como la algarabía por los acuerdos de paz, pero luego digo yo, bueno, o sea, si lo vemos realistamente es cuando entran los megaproyectos, que mucha gente también lo dice, pero como que también la publicidad y desde el Estado, desde la cooperación internacional fue muy fuerte y nos lo pintó como lo mejor que nos hubiera podido pasar, ¿no? Algo así. Y otra vez regreso, por ejemplo, a los Ixiles, ¿no? Que ellos no nombran en los acuerdos de paz como algún momento importante en su historia. O sea, no, porque en verdad ellos lo nombran lo que viene después como cuarta invasión, o sea, la entrada de los megaproyectos, ¿no? Entonces pasa también que en estas lógicas hay los mayas, los garífunas y los xincas y los ladinos, ¿no? Pero si la gente que no es indígena no se siente cómoda con lo ladino, ¿a quién se le ocurrió llamar ladino a un pueblo que no se define como tal y que ciertamente no sabe cómo definirse, pero no les gusta definirse como ladinos, ¿no? Entonces, una primera pregunta que a mí me dije, pues, ¿a quién se le habrá ocurrido llamarlos así, no? Y luego, digamos, esta parte de los xinca, ¿no? Que todo se basó en estudios lingüísticos y como que los xincas en su origen de idioma, al parecer no cabían, ¿no? Dentro de lo que se llamaba el protomaya. Y entonces, pues son otro pueblo, ¿no? Los xincas, y en ese momento decían, estaban extinguidos o extintos, y entonces ya, pero como no eran mayas, démosle, pues después ya se le hizo saber al Estado que ahí están los xincas, que viven, que existen, que luchan. Pero digamos, entonces uno dice, bueno, entonces los acuerdos de paz, ¿qué son realmente? O sea, ¿cómo es posible que un Estado haya firmado y que algunos representantes de los pueblos de la guerrilla también lo hayan hecho para definir? Yo creo que los únicos que sí dijeron, bueno, sí somos mayas, fueron los mayas, y seguramente, no sé, no podría hablar por los garífunas, pero digamos, es como toda una contradicción ese momento, ¿no? Y luego el hecho de decir, bueno, es que en Guatemala, o sea, pero es súper excluyente. Sí. Es sumamente excluyente. Entonces, en todas esas definiciones, digamos, siento que hay una discusión pendiente, porque de alguna manera, digamos, el bombardeo que se tuvo a nivel publicidad, a nivel formación política, a nivel de diplomados, de parte de las organizaciones indígenas con apoyo a la cooperación, como que también convencieron a la gente a decir, bueno, ya la generación, ahora pues llamémonos mayas, o sea, si me llamo maya, como que me van a respetar más, porque ya van a saber de mis derechos y demás, ¿no? Pero creo que es solo para una parte de la población. A mí me tocó hacer un peritaje para el Ministerio Público hace poco en Huehue. Era una pelea entre dos mujeres que vendían en el mercado, y ellas sabía que era racismo, pero digamos, yo le decía al compañero con el que estaba, bueno, al que le di el informe, digamos, que era el racismo en bruto, lo que se podía ver, porque en ningún momento, digamos, se mencionó que era maya. O sea, ella solo sabía que estaba siendo discriminada, que era racismo por ser mujer indígena, que no usa el traje, porque ha sido tan dura su historia dentro de ese mercado, digamos, que no lo usa, pero ella sí se identifica como indígena. Y los otros la identifican como indígena. Lo peor de todo es que la que va haciendo, digamos, el acto racista, tiene un apellido indígena, ¿no? Pero entonces ahí entra inserto su idea de que la otra señora viene de la ruralidad, que viene de otro pueblo, que, en fin. Entonces yo le decía al compañero, oye, pero esto es el racismo en bruto. O sea, todo lo que hablamos de que si son los mayas, de que si no sé qué, o sea, eso es ya un racismo como más pensado y más reflexionado. Pero esto que pasó aquí es el racismo en bruto. Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía que, digamos, escapan a esto que creemos que es, ¿no? Hay mayas, hay garífunas, hay xincas y hay ladinos, y que como que todo mundo se sabe dónde ubicar en este país. Eso me parece que también es una ficción del Estado.
y de los activistas que están ahí como diciendo, no, todo el mundo sabe quién es Maya, todo el mundo sabe quién es Xinca, todo el mundo sabe quién es Ladino. O sea, no es cierto, hay más complejidades y que son eso, ¿no? El racismo en bruto de alguna manera. Para el último censo, que fue en el 2018, algo de lo que se habló bastante fue del porcentaje creciente de las personas que se autodenominaron como xincas. Y eso es algo que mencionabas también, ¿no? Y realmente, por ejemplo, a mi casa no pasaron a hacer el censo. Y nosotras, digamos, que sea justamente con la visión que ya decías, que de pronto ya, hemos tenido alguna reflexión y discusiones también, o escucharte, poder leer tu libro, bueno, ya viene la reflexión interna de, bueno, entonces, ¿cómo me denomino? Pero, pues, no nadie vino a censarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el papel del Estado, sin duda, ha tenido mucho que ver en este racismo que está bastante permeado, que está bastante naturalizado, y entre nosotras y entre nosotros incluso como pueblos, que muchas veces no sabemos los conceptos, pero que también sabemos que hay un atentado en contra de nuestra dignidad humana, ¿no? Y a esto quisiera, pues ya casi vamos llegando al final, lamentablemente, pero quería hacerte, no quería dejar en el aire una pregunta muy, muy importante, María Jacinta, sobre el tema de la apropiación cultural, sobre el tema de que es, de pronto puede ser una pregunta bastante parecida al tema del mayámetro. ¿De dónde viene también la apropiación cultural? ¿Cómo ves tú la apropiación cultural? Bueno, sí, yo creo que voy a aprovechar haciendo relación con esto que preguntas, con esto que decías, bueno, ¿quién puede también, digamos, aplicar el mayámetro, ¿no? Uh-huh. Porque parecieran cosas tan distintas, pero que de una u otra manera tienen una relación impresionante, ¿no? Porque digamos que desde fuera y desde adentro hay lógicas de decir quién sí y quién no, ¿verdad? Uh-huh. Desde fuera te dicen, mira, o sea, tú eres menos indígena porque, o sea, no te pintes o no te pongas esto. No te pongas tenis como nosotras hoy. Mira, una verdadera indígena no haría eso, uh-huh. O bueno, en fin, ¿no? Y luego hay los otros que clasifican a las mujeres indígenas entre si se parece una más a Pocahontas o una más a Moana, o sea, como estos referentes, ¿no? Eso es muy divertido. Perdón, María Jacinta, hay muchas veces hay un reforzamiento de la blanquitud también en eso, o sea, sobre el tema de la belleza, ese es un tema también bastante amplio. Creo que es un debate, ¿no? Y eso es un debate que está afuera, pero también es un debate que está adentro. Entonces, uh-huh. Digamos, el mayámetro, el mapuchómetro y demás, van determinados en muchas lógicas, ¿no? En muchas lógicas. Por ejemplo, el ser gordito, el ser delgado, el ser moreno, el ser... O sea, si la facción es tal cual... Uh-huh. O sea, es como muy complejo esas definiciones de quién. Por eso es que siempre yo uso una frase, siempre dice, bueno, es que al final el mayámetro pareciera que califica al maya más maya que nunca, ¿no? Uh-huh. Siempre como ironía, porque, o sea, eso no existe, es una ficción, ¿no? De quién podría ser sí y quién podría ser no. ¿Y por qué tiene relación, digamos, con esto que tú llamas apropiación o extractivismo epistémico, uh-huh. O, bueno, muchas cultural. Cosas, o uh-huh. cultural, o como se pueda definir desde muchas lógicas, ¿no? Yo creo que tiene relación y no tiene relación. Uno, porque para mí es que los pueblos para existir tienen dinámicas, o sea, deben ser dinámicos. Si, uh-huh. por ejemplo, yo ahorita me puse este huipil, ¿no? Que yo lo mandé a hacer y le dije a la compañera, gracias, que lo hiciera así, tal cual, ¿no? Pero, o sea, yo soy de Chichi, es un gusto de una chichica azteca que lo hizo una mujer de Santiago Titlán. Entonces, eso ya le coloca una dinámica, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tuviera que ponerme el mismo huipil todos los días con el mismo diseño, porque se supone que eso es más auténtico, yo creo que me aburriría y así nos pasaría a todas, pero no. O sea, en el caso de las mujeres es que ahí vamos, que si el color que está de moda, que si son pájaros, que si son uh-huh. chompipes, que si son pavos reales, que si... Entonces, al final, digamos, es lo que le otorga existencia, vida y creatividad.
y posibilidad a estas dinámicas culturales, ¿no? Imagínate, ahorita es un hilo mercerizado, un algodón que seguro viene de algún país de fuera, que alguien ha de importar, son tintes que no son naturales, que traen fijadores, que seguro serán contaminantes, en fin, pero que de alguna manera se insertan dentro de nuestras dinámicas cotidianas, ¿no? Y eso nos hace tener emoción, será yo me mandé a hacer un huipil y entonces va a ser así, ya. Uno pasa meses soñando con el bendito huipil, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que abogar por lo auténtico? O sea, yo creo que no sobreviviríamos, pero ni 3 años, ¿verdad? Porque ¿qué es lo más auténtico? Si nos tuviéramos que preguntar eso, bueno, se define que es un huipil de algodón con cierto diseño y saber que eso me lo tengo que poner todos los días, yo creo que, pues cambio, ¿no? Entonces, yo siento que, digamos, la apropiación es como más una situación de económica, ¿no? Como de beneficio económico, pero también es muy contradictorio porque por ejemplo, ¿no? Nos enteramos que ciertas diseñadoras, que es más como donde aparece, digamos, ¿no? Ciertas diseñadoras toman un huipil, toman un corte, toman un algo, lo intervienen y lo presentan, lo presentan como tranquila, todo bien. como creación propia, ¿no? Y entonces hay una gran publicidad alrededor y entonces ya hay una indignación colectiva, ¿no? Pero resulta que nadie se indigna con las cosas que hacen los chinos, por ejemplo, ¿no? Que vienen y por ejemplo, nos venden bolsas de A3 con diseños sublimados de algún huipil y así, sí, hasta me lo voy a comprar, ¿va? Porque es más barato, además. Porque es más barato, es accesible y entonces ahí es como que también cómo definimos esa palabra apropiación. Si es un asunto de lo que tiene mucha publicidad y nos indignamos colectivamente, y por ahí, ¿por qué nadie demanda a los chinos, pues? ¿Por qué nadie demanda a los chinos? Porque nos venden tazas así como... O los huipiles. O huipiles. O sea, sí. Exacto. Pero como yo lo voy a usar y me lo venden y me lo compro yo, entonces, bueno, sí, está mal, mira. Pero me los pongo. Entonces yo creo que hay como esta definición de cuál es el impacto publicitario que tiene o no tiene una cosa, ¿no? Y bueno, va lo mismo con, no sé, bueno, en el extractivismo epistémico, o es lo que ahora está de moda esta palabra, creo que ahí es mucho más sutil, pero también es mucho más elitista, ¿no? Porque, digamos, desde que existe la historia de la antropología o la etnología o la arqueología, todo es extractivismo, o sea, no hay nada que defina que no lo fue, ¿verdad? Y no nos indignamos porque pues no llega. Y siempre pasa en los círculos, ¿no? O sea, muy decolonial, pero los decoloniales son blancos también y están allá. Y nunca nos regresa. Entonces, como que no nos indignamos porque no tenemos acceso a esa información. Y ahora está la moda de decir, bueno, es que o sea, ya no lo llamo el informante, sino escribe conmigo. Entonces ya se pone como coautor. Pero si le preguntamos a ese coautor, ¿qué dice ese artículo? Ni se enteró qué dice. Entonces, al final creo que siempre hay como diferentes momentos y diferentes niveles de extractivismo, de apropiación, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, al arte, o sea, ¿cuánta gente no tiene que inspirarse en lo indígena para poder crear algo? Pero entonces nunca va a decir que lo hizo, o dice que sí, pero el hecho de decirlo así, pero quien tiene los beneficios económicos de esa inspiración, siempre va a ser el que dice que es de él o desde ella, ¿no? Entonces, creo que hay muchos niveles de apropiación cultural, con la comida, por ejemplo. ¿Cuántos restaurantes no hay, por ejemplo, de comida así inspirada o fusión, no sé cómo? Pero, digamos, lo que menos tiene es el concepto de cuidado, o sea, para nosotros, al menos en mi casa, o sea, nada se usa para desperdiciar, o sea, el maíz es sagrado, entonces no lo vas a usar así como para presentar un plato y luego vas a tirar el maíz, o sea, jamás, es comida, es sagrada, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo vamos viendo esto? O sea, hay muchos niveles y yo creo que nosotros, como sociedad y como publicidad, nos estamos fijando solo en uno, que es el que mayor publicidad genera, o el que más bien la publicidad nos dice eso es, ¿no? Y nos olvidamos de todo el resto que nos rodea. María Jacinta, muchísimas gracias por
tu tiempo, por tus palabras, por tu reflexión, que sin duda alguna nos deja sacudida también toda la conciencia y que seguro nos vamos a pasar muchos días pensando en si de pronto nosotras y nosotros estamos replicando algún tipo de mayámetro, no solo en nuestras corporalidades, sino hacia otras personas también.